Valentín, hola, gracias por estar en Sofimanía. Cuéntanos un poco acerca de lo que haces, a lo que te dedicas. Estudiaste filosofía y también has investigado inteligencia artificial. ¿Cómo combinas esto y qué sacas de ahí? Bueno, hago muchas cosas. En general trato de perseguir aquello que me interesa. Actualmente trabajo como programador, también trabajo como director creativo en un estudio de animación y estudio filosofía y mi principal actividad es que llevo adelante un grupo que se llama Wasabi, donde lo que hacemos es promover los valores de la ética hacker. Ujú. ¿Qué cosa es la ética hacker? O un poco más atrás, ¿qué cosa es un hacker? Porque hay como que conceptos un poco deformados de pronto por la media, ¿no? Un hacker es una persona que se divierte con el ingenio, que trata de identificar dónde está el límite y empujarlo, que usa a su curiosidad como motor y piensa que un mismo problema no debería tener que ser resuelto dos veces y que se siente por lo general incómodo con cómo es el mundo actualmente y piensa que siempre se puede cambiar y siempre puede mejorar. Entonces, no... ¿Eso, perdón, desde una plataforma virtual o en general? No, en general, ser un hacker no tiene que ver con qué es lo que hacemos, sino con cómo lo hacemos. Puede haber un hacker de cualquier cosa. El sentido original de hacker tiene que ver con un club que funcionaba en el MIT en los años 50 y 60, que sigue funcionando hasta el día de hoy, que era un club de trenes. Era un club de ¿Trenes? De trenes a escala. Donde estaban básicamente divididos en dos grupos. Un grupo era el que se encargaba de la parte artística o estética y diseñaba los trenes y hacía los modelos y los pintaba y los escenarios y los recorridos y demás. Y el otro grupo se encargaba más de la parte de ingeniería, de hacer que los trenes funcionen y que pasen por el recorrido en el tiempo que tiene que ser y demás. Y de algún modo se dividían como en arte y ciencia, pero eran intereses compartidos. El hackeo en este caso surgía de que, por ejemplo, en ese momento, en los años 50, es que empezaron a aparecer las primeras computadoras que ocupaban habitaciones enteras. Entonces en el MIT les daban muchas computadoras para que ellos investigaran. Lo que pasaba incluso a nivel del hacker como transgresor es que por la noche hacían lockpicking, o sea, entraban abrían las cerraduras para tener acceso a esas computadoras que incluso a veces estaban pensadas para manejar teléfonos. Y ellos usaban sistemas que estaban pensados para rutear llamadas telefónicas para que en cambio cambiaran los circuitos de sus trenes. Estaban hackeando. Hackear es tomar un dispositivo, reconocer cómo funciona un aparato, un sistema o algún tipo de tecnología y modificarlo de tal modo que funcione como nosotros queremos. Darle otras posibilidades. Claro, es reapropiarse de la tecnología, es ver cómo funcionan las cosas para ver cómo podemos cambiar ese funcionamiento. Y ahí nació ese término, hacker. Claro, que fue un término que en realidad la gente no conocía durante muchísimos años y lo que sucedió fue que en los años 80, cuando empiezan a aparecer las primeras computadoras personales y los primeros crímenes electrónicos o cibercrímenes, cuando los medios tuvieron que cubrir esas noticias, buscaron alguna palabra. Unos años, en el año 85, surgió un libro que se llama Hackers, por un periodista estadounidense, donde cuenta las historias de todas estas personas originales. Y lo que sucedió es que los medios usaron esta palabra para referirse a estos delincuentes informáticos, que en realidad no son hackers, son delincuentes informáticos, no necesitamos ni siquiera otra palabra. Claro, y qué pena, porque redujeron su concepto tan rico, tan amplio, a solo un aspecto. Eso después se sostuvo, incluso por la exposición mediática a las películas en donde se mostraban hackers, más las noticias y demás, se generó todo este imaginario. Lo que pasó en los últimos quizás 15 años es que de pronto ser un hacker es Neo. De hecho, Neo en la película Matrix es un hacker y es una especie de superhéroe y persona con supercapacidades. Y los hackers en general, incluso si pensamos en que programar es un superpoder, para entender las motivaciones detrás de lo que hace un hacker, podemos pensar en que si no tuviera un superpoder lo usaría para hacer montañas de dinero o para hacer algo bueno por el mundo. Los hackers creen que se puede cambiar el mundo y que se puede mejorar cómo son las cosas. Ahora, tú eres uno de los pocos entonces héroes que trata de reivindicar el nombre y el concepto del hacker, porque yo estoy un poco metida, no mucho, ¿no? Transversalmente en esto del mundo de informática y virtual, y no lo tenía claro, y me imagino
más allá la gente en general no lo tiene claro. O sea, ha calado mucho ese concepto negativo del hacker, ¿no? Claro, en principio la palabra héroe o filósofo o hacker, todas me parecen que son palabras que quedan enormes. Me gusta más cuando las personas se reconocen a sí mismas como, por ejemplo, amateurs, como personas que aman lo que hacen o como eternos aprendices. Respecto de todo este mundo que se desconoce, se puede resolver muy fácilmente, básicamente exponiendo a las personas estas ideas originales, porque no es algo nuevo que los hackers sean todo esto, es de hecho un sentido original que se puede rastrear históricamente. Lo que hay en el medio o lo que sucedió en el medio fue manipulación. Y hay mucha gente, si uno se pone a indagar y uno se pone a buscar sobre el sentido de hacker, si uno busca hacker en Wikipedia, encuentra toda esta historia, no es un invento reciente. Simplemente se trata de acercar a las personas más allá de la exposición que reciben constantemente de que un hacker se metió y robó tal cuenta de banco o lo que sea. Y la persona que utiliza, digamos, estos conocimientos para invadir o para transgredir, ¿no?, una institución pública o privada, ¿también es hacker o no, eso es cracker? Claro, hay un juego ahí. Los hackers tuvieron, cuando la palabra cracker es mucho más reciente, tiene incluso es de los años 80 y surgió porque los propios hackers tenían que diferenciarse de estos otros a quienes estaban llamando. Nosotros los podemos llamar simplemente delincuentes informáticos. Lo que sucede por lo general es que todo ese tipo de cosas, desde intervenir una cuenta de mail o sacar dinero de una cuenta bancaria o vulnerar un sistema, son cosas que no suelen presentar mucho desafío intelectual. Y un hacker es adicto a resolver problemas y a resolver problemas difíciles. Por lo general, incluso en estos casos se trata de adolescentes que aprenden o personas que aprenden algunos conocimientos y a partir de ahí es que terminan entrando en una cuenta bancaria, una cuenta de mail y demás. Pero la manera de entender esto podemos remitirnos a lo que le dice el tío Ben a Peter Parker en Spider-Man, que le dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si uno de pronto tiene la posibilidad, el conocimiento para hacer que entrar en una cuenta de mail sea una cuestión trivial, sabe que tiene que tener cuidado de ese poder y tiene que ser responsable al respecto. Los hackers en general no van a hacer esas cosas. Y si bien hay muchos casos de hackers que se metieron en sistemas o vulneraron su seguridad, por lo general lo hacen para dar algún mensaje, incluso para demostrar que ellos lo pueden hacer. Los hackers en general son muy meritocráticos, entonces de algún modo te muestro lo poderoso que soy a partir de la demostración de que puedo entrar a tu sistema y te muestro cómo lo hice para que lo mejores. Pero los medios igual necesitan siempre rótulos, ¿no? Entonces por eso te preguntaba lo de cracker, porque de todas maneras ayudaría a ayudarlos a ellos a reemplazar el término hacker por otro, ¿no? Que en este caso podría ser el de cracker, ¿no? Claro, y ahora de hecho coinciden los dos términos porque tenemos estas noticias de hackers que hicieron una empresa que se convirtió en Facebook. Y los hackers visionarios, al mismo tiempo tenemos un hacker entró en la cuenta de tal político y sacó sus mails, entonces conviven y de pronto es contradictorio, pero entonces son estos mega emprendedores, claro, o son súper poderosos, o son súper brillantes, o son unos imbéciles. Y en realidad se soluciona fácilmente usando. Lo que pasa es que el término hacker llama mucho la atención porque genera este imaginario también de personas superpoderosas, de que ningún sistema le escapa a un hacker puede hacerlo todo y es ridículo. Por eso nuevamente la importancia de que la gente entienda cómo funciona la tecnología. Cuando uno entiende cómo funciona el mail, cómo funciona Facebook, Twitter o cualquier sistema en general, de pronto no parece algo tan extraño que se pueda entrar en una cuenta de mail o lo que sea, y nos permite también pensar cómo nos podemos proteger. Mientras eso sea todo un misterio y como los hackers sean estos seres superpoderosos que tienen habilidades superhumanas para poder vulnerar sistemas, siempre vamos a creer que puede suceder cualquier cosa. Y conocer cómo funciona es conocer programación, lo que estás haciendo. No necesariamente. Si queremos entender cómo funciona un sistema que no sea un sistema electrónico, vamos a tener que... Si queremos entender cómo funciona la política, no nos sirve la programación. Si queremos entender cómo funciona un programa o un dispositivo, quizás sí. Pero por lo general tiene que ver con meterse y estudiar lo más que podemos sobre un tema. Por lo general, buscando en internet se puede encontrar la información suficiente. Y programar tiene interés si nosotros queremos hacer algo que involucre programación. Creo que todas las personas deberían entender cómo funcionan los programas porque
la mayor parte de nuestras vidas tiene que ver con programas que dictan nuestra vida más allá de lo que nosotros queremos. Por dar un ejemplo, el 60% de las transacciones que funcionan en la bolsa de Nueva York son automáticas, las hacen programas compitiendo entre sí, solo el 40% lo hacen los humanos o incluso menos. Entonces necesitamos que las personas entiendan, porque de pronto nuestro dinero lo manejan computadoras. Claro, debería ser parte de la currícula escolar en el mundo, ¿no? Claro, entender cómo funcionan los programas, los algoritmos, el sistema de tránsito. Hay muchas cosas que funcionan de forma automática. Claro. Y entonces, todo esto aplicado a un modelo educativo, ¿cómo se engarza? ¿Cuál es la propuesta? Una educación fundamentada en la ética hacker es una educación fundamentada en la importancia de entender cómo funcionan las cosas y en estos valores que son la autonomía de las personas para poder explorar sus intereses, la creatividad para poder acercarse una mejor manera a resolver los problemas y la importancia de la comunidad, de la cultura libre, de poder que nuestro trabajo individual se pueda funcionar de forma acumulativa con el trabajo de muchas otras personas y en última instancia el mismo problema no tenga que ser resuelto dos veces. Eso es interesante, es la segunda vez que lo mencionas. ¿Te refieres a no tener que ser resuelto dos veces porque lo entendiste, lo acometiste y ya está? Es que muchas veces algunos problemas nos distraen de lo que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, tenemos un problema con la computadora y nosotros en realidad queríamos usar la computadora para editar un video, para hacer una película, para escribir un libro o hacer un programa y nuestra computadora no funciona. Podríamos tomarnos 12 horas para encontrar dónde está la solución y resolverlo nosotros mismos. O bien podemos buscar en internet y en 15 minutos resolverlo y enfocarnos en aquello que queremos hacer. La idea de que un mismo problema no tenga que ser resuelto dos veces no implica que no haya problemas que tiene sentido que muchas personas resuelvan. Incluso problemas matemáticos, que cuando los resolvemos aprendemos conocimiento fundamental acerca de cómo es el mundo. Sino que no tengamos que resolver problemas que no nos interesan y nos vamos a enfocar en el avance. Si los científicos tuvieran que reinventar nociones o experimentos científicos básicos constantemente, no podría haber avance en la ciencia. Si todos tuvieran que partir de cero, tuvieran que reinventar la rueda. Por eso la importancia de entender la educación y el conocimiento en general alrededor de la cultura libre. ¿Y cómo piensas que eso se puede aterrizar realmente en políticas públicas, en la vida concreta? Porque es muy lindo y es idealista y yo lo comparto y ojalá fuera así. Tenemos ejemplos respecto al conocimiento, en particular Wikipedia. Wikipedia es la ética hacker aplicada al conocimiento. Es la idea de que el conocimiento acumulado de la humanidad le pertenece a la humanidad y no a grupos privados. Después, en el caso de los gobiernos, es la idea de la transparencia, de qué forma podemos hacer que el funcionamiento del gobierno sea algo a lo que cualquier persona puede tener acceso y poder entender esos procesos para evitar no solo la corrupción, sino también entender cómo podemos mejorar esos procesos. Y en el caso también están los ejemplos de software o de hardware libre, donde muchas personas de forma descentralizada, contando en los miles y a veces las millones de personas, pueden aportar a un fin común. En la escuela podemos promover el trabajo colaborativo. Tenemos escuelas que se enfocan en el desarrollo individual y en la evaluación individual cuando el mundo allá afuera no funciona de esa manera. En el entorno laboral por lo general no conviene estar uno contra el mundo y demás. Y en la investigación académica tampoco. Nos beneficiaríamos mucho más si el conocimiento académico circulara de forma más libre. Correcto. Bueno, Valentín, muchas gracias. Vamos a estar atentos a tu charla esta noche. Gracias por estar aquí. Saludos. Es un placer.